Listo. Nelson. Nelson. Hola, profe. Steven. Ángel Steven. Ángel Steven. Darwin. Sí, profe. Sí. Diego Fernando Gómez. Herminzo. El compañero que usted le dijo que podía salir. Herminzo, sí. John Sebastián. Profe, ¿me llamaste? Ángel Steven. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Gracias, profe. Okay. John Sebastián. Sebastián, sí, señor. Ajá, Sebastián. Edier Meneses. Edier Meneses. Libardo. Sí, profe. Anderson. Hola, profe. Aquí estoy. Andrés Camilo Ponce. Presente. Cristian Manuel Sánchez. Acá, profe. Alejandra Giselle. Presente, profe. Profe, yo estoy por aquí, Edir. Edier. Sí, Listo. profe. Listo. Ya un momentico, compañeritos. Bueno, miremos un poquito de la exposición que ustedes hicieron. Dios mío, ¿qué se hicieron? Un momento, por favor, que esto se me está perdiendo. Ya. Ay, no, señor. ¿Qué pasó? Ya. Listo. Vamos a ver un poquito de la exposición que hizo cada grupo. Entonces, hoy hablaron ustedes sobre las definiciones de sistema, el concepto de gestal o sinergia, subsistema, niveles de organización, las fronteras del sistema, y sistemas abiertos y sistemas cerrados. Faltó como una especie de clasificación de los sistemas, pero bueno, no importa.
ahorita miramos, porque eso depende de, a veces desde el punto de vista del que quiera, de la persona que quiera hacer la clasificación del sistema, dicen los teóricos, ¿no? Dice que uno clasifica los sistemas dependiendo de lo que uno quiera. Los sistemas se clasifican en artificiales y naturales. Entonces, yo no sé cómo es que dicen que depende desde el punto de vista en cierta forma, del observador, la clasificación de los sistemas. No sé, no he entendido todavía esa parte, pero ahorita vamos a ver unas clasificaciones, a ver si comprendemos mejor. Entonces, sobre las definiciones, pues hay muchas definiciones de un sistema, ustedes las dieron. Seguimos casados que un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí para cumplir un objetivo. No vamos con las definiciones que dice Forrester, ni que dice Hall, ni que dice Parseyan, porque tratan de confundirlo a uno. Y más nosotros que somos ingenieros de sistemas. Vamos a seguir con el concepto de aquí para adelante, sin tener en cuenta estos autores, con el concepto de los sistemas dinámicos abiertos, que tienen una entrada, tienen un proceso, tienen una salida, y que esa salida les sirve para retroalimentar otra vez su energía de entrada. El concepto de gestal o sinergia, pues, son equivalentes. Lo que pasa es que gestal, pues, no lo vamos a utilizar dentro del concepto de nosotros como ingenieros de sistemas. Vamos a seguir con el concepto de sinergia. Los psicólogos sí hablan más del gestal que de sinergia. Entonces, ellos también apreciarán lo mismo, dirán que el concepto de sinergia lo manejemos nosotros y el concepto de gestal lo sigan manejando ellos. Hablaron sobre el subsistema, entonces, que tiene propiedades comunes, funciones comunes a sistemas mayores, fueron muy claros. Incluso Alejandra y el compañero anterior decían que era muy difícil a veces determinar si un componente de un sistema era subsistema o no era un subsistema. Entonces hablaban de la uña, del chofer, pero Alejandra fue muy clara al apreciar que el libro nos guiaba que para determinar un subsistema, para que un componente lo pudiéramos decir si algo como la uña o el chofer lo definiéramos como componente o como subsistema. Entonces ella siguió por lo que decía Cassie Kahn. Sí, Cassie Kahn le dio una ayuda a ella y decía que para determinar si algo era componente o era sus sistemas tenía que cumplir 5 funciones: la de producción, la de apoyo, la de mantenimiento, la de adaptación y la dirección. Si cumplía con esas 3 funciones, entonces la uña sería un subsistema o el chofer sería un subsistema. Ahora hablaron de los niveles de organización, también otro ingeniero habló sobre los niveles de organización y niveles de complejidad. E hicieron una clasificación de la que hizo Kenneth Boulding, tomando desde sistemas estáticos hasta sistemas trascendentales, ¿correcto? Pues ellos, yo siempre repito en cada clase que ellos no eran ingenieros de sistema, ellos trataron prácticamente toda la ciencia, es decir, todos los sistemas de sistemas, sin importar la especialidad, quien estuviera interesado por el estudio de la teoría general de sistemas. Entonces, hablaron también sobre la complejidad de un sistema. Sobre la complejidad del sistema, pues ahí está la teoría cibernética que hablamos hace 8 días, y el concepto que nosotros tenemos como ingenieros de sistemas de qué tan complejo es un sistema. Yo les hablaba de pronto que es diferente hacer la contabilidad de la tiendita del barrio, hacer una contabilidad de una empresa más grande que se mueve a nivel nacional, y sería más complejo si nosotros hacemos la contabilidad que se mueve a nivel tanto internacional, regional, nacional y local. Entonces, mira que la complejidad o el número de interacciones va a ser bien grande.
Pero Ford Beer dice que la complejidad de un sistema, está dada por el cambio a la complejidad de un sistema es aquel que es capaz de adaptarse a las variaciones del cambio, ¿entendés? Pero sigue siendo ese concepto cibernético. Es decir, para nosotros, como estamos hablando de ingeniería de sistemas, para nosotros un sistema viable es aquel que responde a una serie de requerimientos que nos solicitó un contrato o nos solicitó una persona. Para nosotros ese es un sistema viable. Y seguíamos con el problema de que si tú hacías más o tú hacías menos, ¿correcto? Entonces, mi opinión es que simplemente hagamos lo que nos pide en una forma eficiente y eficaz, porque a veces cuando cometemos un pecado, es tratar de hacer un poquito más de lo que nos pide el cliente, pero no vale la pena, no vale la pena de pronto utilizar recursos de cualquier índole, humano, material, para hacer lo que no nos están pidiendo. Un momento. Alguien nos habló sobre sistemas viables, es decir, cuando un sistema es viable y cuando no es viable. Entonces, hay varias opiniones de que un sistema es viable. Un sistema es viable cuando se adapta a los cambios. O sea, se adapta, es adaptable a todas las circunstancias que se presenten. Entonces, hablar de adaptabilidad no es tan sencillo. Me refiero, cuando tú vas por la calle que tú tiras la rama de un árbol, ella vuelve a su posición, se adapta a su posición. Pero el ser humano es el ser más adaptable al medio. Ahora, los sistemas, si nosotros hablamos de sistemas informáticos, pues ya estamos hablando de sistemas que se están generando, se están haciendo conforme a los cambios que se den en el entorno, aquello que va a afectar. ¿Por qué se está adaptando? Porque se están manejando metodologías ágiles, junto a la metodología se están utilizando paradigmas de desarrollo también donde haya mucha participación del cliente. Entonces, si tanto la metodología con que desarrollan un sistema de información y el paradigma que utilizan para el desarrollo de ese sistema de información, la metodología y el paradigma tienen que estar uniditos para poder desarrollarse ese sistema de información, hay mucha participación del cliente, eso nos conlleva a que sean sistemas de información que realmente se están ajustando a las variaciones del cambio, como decía Beer, pero Beer hablaba en un sentido totalmente cibernético. Como el libro se inclina por los sistemas sociales, entonces, ¿qué implica eso? Que estamos hablando de una empresa, ¿correcto? Y si estamos hablando de sistemas sociales, estamos hablando de esos sistemas cuyas salidas son bienes y servicios, ¿correcto? Y si estamos hablando de bienes y servicios, esos están generando nuevos recursos para alimentar los elementos, la energía del sistema, la energía de entrada. Pero si estamos hablando de una empresa, entonces estamos hablando que una empresa es viable si ella se autoorganiza, si ella se autocontrola y si ella tiene autonomía. Es decir, hay tres características para que un sistema social sea viable. Número uno, que se autoorganice. Tú ves cuando entras a una empresa siempre el organigrama de la empresa, ¿no? Está el consejo principal, la asamblea de no sé qué, la asamblea sí sé cuándo. Ellos se autoorganizan. ¿Y por qué se autoorganizan? Pues porque tienen la tercera característica es que ellos tienen autonomía. Ahora,
el otro aspecto es que se pueden autocontrolar. Autocontrolar en cuanto a los manejos de recursos de entrada, se pueden autocontrolar en cuanto a la parte de producción, a la parte de proceso de conversión, y tienen autonomía para manejar sus propios recursos, productos de la salida. Se autoorganizan como quieran. Se autocontrolan gastos, planes, proyectos, capacitaciones, se autocontrolan. Si se hicieron 3, entonces ya es necesario hacer 2, o hacer una, o no volverlas a hacer. Contratar dentro del plan de desarrollo que ellos estipulan, entonces en los 5 años van a aumentar más recursos o van a disminuir recursos. Entonces, ese es un sistema viable porque estamos hablando de un sistema social. Y ahora, si estamos hablando de un sistema informático, pues este es viable siempre y cuando satisfaga un contrato o satisfaga los requerimientos o las especificaciones, o se ajuste a las necesidades del negocio o del discurso del universo a un cliente, ¿correcto? Hay otra parte que hablaron muy interesante, que fue la parte de las fronteras del sistema. Pues teóricamente, como decía el ingeniero, determinar la frontera del sistema, pues es delimitarla, ya sea geográficamente o a nivel de texto, a nivel visual. A nivel visual también uno puede determinar la frontera, pues, de esos sistemas que son artificiales o sistemas que son naturales. Pero es que resulta que un sistema de información, no sé dónde lo colocaríamos, pues es un objeto, en sí es un objeto, un sistema de información. Porque nosotros venimos arrastrando un concepto de que objeto es todo lo tangible e intangible, y que es un sistema en sí de información, es algo intangible, es algo que no es tangible, y cuyo alcance es inimaginable. Entonces yo les hablaba en clases anteriores por qué es tan difícil hacer la planificación de un sistema, porque ustedes están manejando algo que es intangible y que su alcance es inimaginable. Entonces no se preocupen si fallan en la planificación en cuanto a costo y en cuanto a tiempo. Lo importante es que este desfase en cuanto al calendario y en cuanto al costo, pues no sea tan grande, ¿no? Hay unas pautas que hacen que esa aproximación sea bien importante y no tan llena de errores. Construir un sistema, por ejemplo, construir el gestor financiero de una empresa, que es contabilidad, tesorería y presupuesto, para un ingeniero de sistemas, pues no es difícil determinar la frontera de un sistema, porque es que el ingeniero exponía ahorita que hay que tener en cuenta, según el autor, pues el movimiento de la mano, que el lapicero, que toda esa información que está llegando a nuestra mente, o que está llegando también a través de un libro que estamos consultando. Entonces, que por eso es difícil, pero número uno, es el libro que dice eso, porque ellos no estaban hablando precisamente para ustedes, los 14 o los 15 ingenieros que tengo aquí al frente, ¿sí? Pero nosotros, como ingenieros de sistemas, eso lo determinamos cuando tú levantas la especificación de requisitos, cuando tú te reúnes con el stakeholder o con los grupos de personas que van a utilizar nuestro sistema de información. Entonces, no es que sea fácil levantar la especificación de requisitos, no, pues tú tienes que tener una serie de instrumentos, conocer una serie de instrumentos y utilizar esa serie de instrumentos dependiendo de, yo les decía, dependiendo de que tú conozcas los requisitos
ya por la experiencia, y que el cliente desconozca los requisitos, o que tú desconozcas los requisitos y que el cliente conozca los requisitos, o que ambos conozcan los requisitos, o que el cliente solamente conozca los requisitos y los desconozca, ya había hablado, o que los dos desconozcan totalmente los requisitos. Entonces, ya ustedes utilizarán algún libro, pues como de Kendall y Kendall. Si vas a hablar de Kendall y Kendall, pues si vas a buscar esos instrumentos y dependiendo de las situaciones en que vos te encontres, aún, pues entonces él, si no me equivoco, en la parte 2, capítulo 4, 5 y 6, te determina qué instrumento debes utilizar. Debes utilizar cuestionario, encuesta, compilación, entrada, salida, reuniones en grupo, investigación o discusiones. Depende de esas 4 situaciones. Entonces, la frontera del sistema no va a ser tan difícil nosotros encontrarla. La otra cosa es que de pronto nuestros requisitos no sean completos, no sean consistentes, de pronto sean unos requisitos totalmente ambiguos, ¿sí? Y que realmente de pronto no contemplemos alguna interacción o algún requisito. Bueno, pero ese es otro, saliéndonos del tema de Bertalanffy, porque tú lees las fronteras del sistema de Bertalanffy y no, pues para él es no, pues es imposible, es imposible determinar la frontera. Pero sí les aclaro que para nosotros como ingenieros de sistema no se va a presentar esa situación. ¿Listo? También hablaron sobre los sistemas abiertos y sobre los sistemas cerrados. Bueno, sobre los sistemas abiertos y los sistemas cerrados, pues también hay una serie de discusiones ahí, pero no nos interesan esas discusiones porque realmente quiero que sigamos con el concepto de sistemas dinámicos abiertos y ya para de contar. No hay nada más que decir al respecto. Esos sistemas abiertos son los que tienen un ciclo de actividad. ¿Y qué es un ciclo de actividad? Pues tienen unas entradas, tienen un proceso de conversión, tienen una salida y esa salida generan unas entradas. Y tenemos esos sistemas cerrados que prácticamente son físicos, que no se retroalimentan del entorno ni nada. Entonces, sigamos con ese concepto. Bueno, miremos lo siguiente. Sigamos con la clase de hace 8 días. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de los elementos de entrada y estamos hablando exactamente sobre la información que hay 2 leyes que se aplican a los elementos de entrada, que es la ley de la conservación y la ley de incrementos, ¿correcto? Entonces, a la información no le aplicamos la ley de conservación, sino que le aplicamos la ley de incrementos, es decir, la información que trae más informaciones se genera más conocimiento, entonces se fortalece más. O sea, no es la sumatoria de entrada menos la sumatoria de salida, no, que eso es la ley de incrementos, sino la sumatoria de información de entrada más la sumatoria de la información de salida, porque tú a veces por ejemplo, el caso de nosotros profesores, cuando nosotros tratamos de enseñar, de cumplir esa fórmula de enseñanza-aprendizaje, es que entre más lo hagamos, nosotros nos volvemos más heurísticos, tenemos una mejor forma de llevar esa fórmula, de expresar esa fórmula, ¿correcto? Entonces,
hablábamos también, hablábamos en cierta forma sobre la complejidad de un sistema, pero que ASBI y BIR hablaban de cierta variedad. Pero la única conclusión que sacamos de ese discurso de ASBI y de BIR es que para ellos, para ellos, para ellos era que un sistema tenía que tener todas las variables de tal manera, o tenía que tener una variedad de tal manera que absorbiera la variedad del medio. Cuando ese sistema tenía un número, el número de la variedad del sistema era igual a la variedad del medio, entonces, perfecto, fabuloso, ¿correcto? Entonces, esa idea se aplica a nosotros los ingenieros de sistema. Cuando tu sistema de información tiene 15 requerimientos y esos 15 requerimientos son los que nos está pidiendo el stakeholder, pues no hay ningún problema. Esa era la conclusión que llegábamos. Otra conclusión importante de lo que hablábamos hace 8 días es que hablamos de los elementos de entrada, ¿sí? Que son recursos materiales, recursos humanos y la información que nos atañe prácticamente a nosotros en cierta forma, ¿correcto? Entonces, ahora, si nosotros hablamos de elementos de entrada, esto ha ocasionado, si nosotros hablamos del sector industrial y del sector comercial, esto ha originado lo que es el famoso oligopolio y el famoso monopolio, porque es que lo más difícil de un sistema, si estoy hablando de un sistema social, es la obtención de recursos, es la obtención de recursos. Miremos un momento acá, permítame. Abrir. Abrir. Bueno, jóvenes, yo les voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Quieren descansar 15 minutos, tomar algo o seguimos? ¿Aló? 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 Profe, pues no sé los demás. ¿Tú qué Yo diría que quieres? sí, pues no sé. ¿Que descansar 15 minutos? Sí, profe, el descanso, a Sí. ver si no alcanza a hacer algo. Listo. Entonces tomen chocolatico, arepita y mandan por Rappi. Una mentira. Listo, tomemos algo y nos vemos a las 10:17. ¿Listo? Vale, profe, bueno, muchas Vale, gracias. Bueno, profe. ya seguimos. Vale, profe. Bueno, ok.
Los niños comelones. ¿Ya estamos todos listos? ¿Aló? Sí, profe, aquí estamos. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, vuelvo a colocarlos como en la línea de partida. Entonces, los elementos de entrada de un sistema, y si nosotros estamos hablando del sector industrial o comercial, incluso de un sistema informático, porque estamos hablando de recursos, o sea, un especialista en Python, un especialista en backend o un especialista en frontend. Entonces, eso cuesta y es difícil conseguir esos elementos de entrada. Si nosotros hablamos del sistema económico de un país que es el industrial más el comercial, entonces se da lo que es el oligopolio y el famoso monopolio. Entonces, hay dos herramientas que se utilizan de todas maneras en estos dos sectores, que es la integración vertical y la integración horizontal. La integración vertical o la integración horizontal. Es decir, este mecanismo que utilizan estas empresas sociales es para poder sobrevivir. De pronto leíamos en el libro que, por ejemplo, los árboles de pino, ellos tratan de crecer mucho o crecen mucho, pero es con la ilusión de obtener los rayos del sol. Entonces, ellos sacrifican un poco su grosor, pero con aras de obtener los rayos del sol. Entonces, obtienen más altura. Eso es es algo como ilustrativo, pero no es tan didáctico para la situación de nosotros. Entonces, vamos a hablar de integración vertical. Hay empresas que tienen integración vertical como Apple, Motorola, Nokia, Samsung, Tizen, Google, Chrome, Netflix. Y hay otros que tienen integración horizontal como Gap, Coca-Cola, Alpina, etcétera. Perfecto, entonces vámonos a ver un poquito de lo que es integración vertical y lo que es integración horizontal. Alejandra, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Me lees esa diapositiva? Por favor. Vamos a ponerle atención a Alejandra. Todo, ¿no, profe? ¿Cómo? Todo lo que está ahí, sí. Sí, todo. Vale. Y yo después la explico. Bueno, integración vertical. La estrategia de integración vertical persigue unos objetivos muy concretos. El más importante es el de reducir los costes de adquisición de los productos o materiales primas en bruto. La capacidad de negociación de la macroempresa creada tras la estrategia de adquisición vertical será mucho mayor que antes. Tipo de estrategia de crecimiento empresarial en el que una misma empresa lleva a cabo actividades que tradicionalmente se habían delegado en terceros. Para comprender mejor este concepto, utilizaremos el ejemplo de Apple, una empresa que cuenta con una integración vertical casi completa. La clave para su correcta comprensión es hacerse las siguientes preguntas. ¿Quién es el principal proveedor de software y hardware de Apple? La misma empresa Apple. ¿Quién fabrica los dispositivos para Apple? También Apple. ¿Cómo distribuye Apple los iPhone, los iPads, los Watches, los MacBooks a través de sus fantásticas tiendas propias? El proceso productivo de bien se organiza en torno a varias fases. Empieza con la explotación de los recursos naturales para conseguir la materia prima y termina en la comercialización del producto final. Entre medio, la empresa tiene que producir el bien y distribuirlo, dependiendo del tipo de organización y del mercado en el que opere. El proceso de producción tendrá un mayor o menor número de fases. Listo. ¿En qué consiste la integración vertical en sí? Hablemos hablemos de cualquier empresa. Hablemos de cualquier empresa, no, hablemos de Alpina. Alpina. Entonces, él tiene su planta de producción con su número de personas, con todos sus recursos y robots para
para el área de procesamiento, ¿sí? ¿Qué le llega a Alpina? Pues llega del campo, de las veredas, de municipios, la leche. Y vienen en unos camiones esa leche, ¿correcto? Vamos a suponer que Alpina, bueno, pues Alpina, Alpina compra la leche y el señor campesino paga un transporte para llevarle esa leche a Alpina. Ahora, Alpina saca las bolsas de leche o en cartón, productos de esa leche, y también hay otros camiones que llevan esos productos a las diferentes tiendas, pero esos camiones no son de Alpina, ¿correcto? Ahí no hay integración vertical, nada, para nada, ni vertical ni horizontal, ahí no hay nada. Simplemente él lo que hace es procesarla y ya no más, hasta ahí. Pero vamos a suponer que Alpina compra una finca, compra sus vaquitas, le paga un empleado para que haga control. Al día siguiente ese empleado de Alpina coloca la leche en cantinas y Alpina manda sus camiones de Alpina y recoge la leche. Ahora, cuando en la planta de producción se hace todo el proceso de esa leche y ya salen derivados de la leche, productos, pero salen en sus propios camiones para los diferentes almacenes. Es más, Alpina puede tener un almacén, una supertienda llena de productos de Alpinas, de él nomás. Eso es una integración vertical. Es decir, todo lo que esté antes de la producción, el proceso de conversión, es de él. Y todo lo que está después del proceso de conversión de la planta, del taller, también es de él. Es decir, todo lo hace él. Cuando él hace todo esto, él no depende de terceros. Y como no depende de terceros, él tiene un mayor control de su empresa. Incluso él puede jugar con los precios de su empresa. Puede ser que él tenga competencia, como San Fernando o Algarra, pero de pronto San Fernando y Algarra no tienen toda la cadena tanto de antes de la producción como después de la producción. Entonces, luchar contra Alpina, que tiene cadena antes de la producción y después de la producción, es muy difícil. Entonces, ahí es donde se comienza a establecer el famoso monopolio y oligopolio, a controlar lo que sea, ¿correcto? Esa es integración vertical. Y hay ejemplos, un ejemplo de integración vertical es Apple, como leía ahorita Alejandra. Ahora sigamos, miremos la siguiente diapositiva. Miremos otro poquito de integración vertical que nos dice eso. Listo. ¿Anderson está por ahí? ¿Anderson? 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 Sí, profe. ¿Me hace un favor? ¿Me puede leer esa diapositiva, por favor? Y ahorita le explico. Ya voy, profe. Toda Sí, toda. integración vertical. La integración vertical hacia atrás. Se ejecuta una integración vertical hacia atrás cuando la empresa adquiere o se asocia a otra para poder abarcar las fases previas a la producción del bien, ¿eh? Del bien que venden. De esta manera se consigue una comunidad en el suministro de materias primas y no hay una dependencia absoluta de la empresa externas. En el caso de Apple, iOS, el software que utilizan sus dispositivos, también es diseñado también es diseñado y producido por ellos mismos. Integración vertical hacia adelante. Cuando la empresa es propietaria o maneja las fases de proceso productivo que son más cercanas al cliente, entonces hablamos de una integración vertical
hacia adelante. Adiciones como disponer centros logísticos y canales de distribución propios son algunos ejemplos de este tipo de integración. Cuando los distribuidores resultan demasiado costosos, no cumplen con plazos o tienen, no sé, profe, ¿qué dice ahí? Está la imagen. O tienen un... Oh, yo le borré ahí. Bueno, listo, déjalo ahí, que ya lo explico. ¿Listo? Bueno, ¿qué es la integración vertical? Nosotros tomamos como referencia el taller, el área de producción, el área de producción. ¿Listo? Normalmente todas las empresas tienen su área de producción, eso es lo único como común en todas las empresas. Es decir, tienen sus máquinas para coser los pantalones, la camisa, sus máquinas para procesar la leche, embalsar, lo que sea. Eso es común en toda la empresa. Entonces, una integración vertical completa es que tiene toda la cadena antes de la producción y después de la producción. Ahora, ¿cuándo es su integración hacia atrás? Cuando él no es dueño de todo lo de antes de producir el bien. Entonces, para eso él se asocia. Esa es una integración vertical hacia atrás. Y todo lo que tiene después de la producción, sí es de él, ¿correcto? Ahora, ¿qué es una integración vertical hacia adelante? Él tiene todo lo de su producción, tiene todo lo de antes de la producción, pero después de la producción, él no tiene toda la distribución, ¿sí? Él, es decir, entre más se acerque a las tiendas, a los clientes, él trata de irse como apropiando, pero él realmente no es dueño de todas las fases hasta recibir el producto final, el cliente, ¿correcto? A eso se refiere la integración hacia atrás y integración hacia adelante. Abramos la siguiente. Listo, Darwin. El famoso Sí, Darwin. profe, aquí soy. Por favor, ¿me puede leer esa diapositiva y yo la explico? Vale. Integración horizontal. La integración horizontal es la alternativa o complemento a la integración vertical. Supone la entrada de una empresa en mercados relacionados con el ciclo de explotación de su negocio. De esta manera, la empresa puede vender sus productos y o servicios en unos nuevos mercados, lo que supone que lo que supone un crecimiento para la empresa. Ajá. Sigo con Sí. Sí. adquisición y función. Toda la parte izquierda y después la derecha. Ok. Adquisición y fusión. Esta estrategia de adquirir o fusionarse con una empresa del mismo sector, competidores, se realiza con el objetivo de mejorar la eficiencia, aumentar un poder de mercado. Integración horizontal, Gap, adquirió, ¿qué dice? Banana. Sí. Banana Republic y lanzó la marca All Navy. Colpatria compró a Scotiabank. Coca-Cola adquirió adquisición de jugos del Valle. Marvel Mattel y Fisher se fusionaron. Eso. Alpina, distribución directa de leche. Coca-Cola, adquisición de embotelladoras. Ahora la derecha. Bueno, razones o ventajas de la integración horizontal. Reduce la competencia en el sector, se abre la posibilidad de obtener más canales de distribución, se crea unas barreras de entradas y productos sustitutivos con mucho más peso. Aumenta el poder de negociación de la empresa con sus proveedores o clientes, reduce los costes para el comercio internacional, riesgo o inconvenientes de la
de la integración vertical. Pensar que existe una sinergia entre ambas, pero que esta sinergia no sea verdadera, sino imaginaria. Tener problemas legales por exceso de adquisiciones que pueden crear un monopolio. Listo. Libardo, ¿estás por ahí, Libardo? ¿Libardo? Sí, profe. Libardo, abras Google, por favor. Ajá. Listo. Escriba, defina oligopolio. Defina. Oligopolio. Ajá. ¿Qué es oligopolio? ¿Qué dice ahí que qué es oligopolio? Dice, mercado en que un número ilimitado de empresas ofrece un producto similar. Ah, listo. Competencia monopolista. Está hablando de oligopolio, ¿cierto? Ajá. Sí, un número de empresas ofrecen. Ahora defina monopolio. Escribe, defina monopolio. Ajá. Sí. ¿Qué define Dice, como monopolio? es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio. Listo, perfecto. ¿Es decir qué? Es decir, una sola empresa denominada todo el mercado de oferta. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Cuando una empresa tiene integración vertical, entonces se da el monopolio, ¿correcto? Que él ya es la única que ofrece ese producto, ¿correcto? Y cuando nosotros tenemos integración vertical, es muchas empresas ofreciendo un mismo producto. Hay empresas que manejan mucho el asunto del oligopolio. Por ejemplo, el Éxito, por ejemplo, Olímpica, por ejemplo, Jumbo. Tú entras a Jumbo y encontrás desde venta de baloto hasta venta de arroz con leche, ¿correcto? ¿Qué hacen, por ejemplo, las empresas que fabrican camisas, pantalones? ¿Qué es lo que hacen ellas? Se fusionan o adquieren un convenio con el Éxito y llevan sus camisas, llevan sus zapatos y todo. Vamos a suponer que Darwin produce camisas, ¿correcto? Y venden en el Cauca, pero él necesita expandirse. Pero necesita expandirse es crear otra empresa en otra ciudad, crear almacenes, contratar personal, y eso le va a generar mucho costo, ¿sí me entendés? O sea que tiene que elevar el precio del producto para poder sufragar los gastos que se van por el asunto de pagar empleados, arriendo, lo que sea, si no es propio. Entonces Darwin es más inteligente, él dice, no, yo voy a hablar con los almacenes que distribuyen camisas y listo, les doy un precio cómodo, ellos con ese precio cómodo pues pueden pagar pues el arriendo, lo que sea, pero tú no vas a adquirir compromisos con el gobierno. Entonces las empresas de las otras ciudades le compran a Darwin, se fusionan con Darwin, se fusionan o le compran. Entonces, listo, esa es la famosa integración, la integración horizontal. Ahora, ¿pero qué tiene que ver esto con nosotros los ingenieros de sistemas? Porque ustedes como ingenieros de sistemas, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes como ingenieros de sistemas van a construir una empresa desarrolladora de sistemas de información. Entonces, ustedes comienzan a distribuir su sistema de información, digamos que a nivel nacional, no hay ningún problema, pero también quieren expandirse a nivel internacional. Entonces, se fusionan con otras empresas desarrolladoras de otros países, ¿correcto? Entonces, los otros
desarrolladores de otros países dentro de su portafolio de servicios están ofreciendo su producto. En un momento determinado, si ellos venden el producto, entonces tú lo que haces, Darwin, es mandar un ingeniero de soporte, lo que sea, para capacitar o para responder por ese producto que ellos vendieron allá. Es así más o menos cómo funciona la integración vertical y horizontal, y donde muestra que los elementos de entrada de un sistema independiente del sistema y aplicable a la ingeniería de sistemas también, es donde se forman estos dos asuntos de oligopolio o de monopolio. Sigamos. Sigamos con esta diapositiva. Listo. Ya terminamos lo que es los elementos de entrada, con el famoso monopolio, oligopolio y la integración vertical y la integración horizontal. Y que el monopolio se da en la integración vertical y el oligopolio se da en la integración horizontal. El otro elemento de entrada, el otro elemento que compone un sistema informático o cualquier sistema es el proceso de conversión, es la parte de producción, ¿correcto? Miremos lo siguiente. Si nosotros nos vamos por el área de sistemas, hay veces que se habla de que cambio de plataforma, ¿no? O que vamos a migrar. Hay una palabra muy común entre nosotros que es migrar. Migrar de una plataforma a otra. O sea, estamos hablando de requisitos no funcionales. Estamos hablando de todas las ILITs en inglés, de confiabilidad, fiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, etcétera, etcétera, de los requisitos no funcionales. O sea, estamos hablando de migración independiente de cualquier ILITs que estemos manejando, ¿correcto? Entonces, cuando tú haces esa transformación, hay unos riesgos, ¿sí me entendés? Hay unos riesgos que se pierda integridad en los sistemas de información, se pierde integridad. Y cuando nosotros hablamos de integridad, hablamos de confidencialidad, por una parte, y cuando nosotros hablamos de integridad, es que se puede perder la indexación de los archivos se pueden perder. Pues no hay ningún problema, lo que uno hace es reindexar otra vez y listo, ¿sí? Migrar es como un monstruo para nosotros como ingenieros de sistema, es decir, cuando nosotros hacemos esas migraciones, eso causa pánico dentro del ingeniero de sistema. Entonces, de todas maneras, ellos mandan una serie de recomendaciones cuando ustedes vayan a hacer esa transformación, porque en una empresa industrial, el laboratorio o la planta de producción sería la que hace esa migración. En nosotros, la migración sería esa actividad, ese proceso de migrar, pero causa pavor. Miremos la siguiente diapositiva. Edier Meneses, ¿está por ahí? Edier. Sí, profe. Presente. ¿Me haces un favor? ¿Me lees esa diapositiva y yo la explico, por favor? Vale, profe. ¿La leo directamente o Sí. un punto y planto? No, todo. Ah, listo. Todo. Recomendaciones para cuando ustedes van a hacer transformaciones en sistemas de información. Listo. Vale, profe. Definir una estructura del proyecto donde se involucre a las áreas funcionales afectadas por la conversión de la información. El área de tecnología debe ser vista como un área de apoyo. Establecer controles de supervisión, así como la definición de pruebas unitarias e integrales que permitan prevenir el riesgo de fraude o de errores en el proceso de conversión. Analizar los códigos fuentes de programas, especialmente para aquellos casos donde se trata de desarrollos propios, a fin de verificar la existencia del hardcode. Considerar todos los elementos técnicos susceptibles de ser afectados por el proyecto de conversión de la información. Aplicar una metodología probada que permita controlar de una manera efectiva y eficiente cada uno de los pasos necesarios para el proyecto. Listo, muchas gracias, Libardo.
Listo. Esa es la recomendación, una de las tantas recomendaciones que hay para cuando ustedes hagan migración. ¿Listo? Pues entonces, la migración realmente no se hace en el área de la máquina, o sea, no se hace en el dominio de la máquina, es decir, donde están ustedes como ingenieros, ahí no se hace. Lo que se hace es en la área de gestión, en el gestor. Si es contabilidad, entonces nos vamos para la oficina de contabilidad y allá es donde se hace la famosa migración, ¿correcto? Entonces ustedes son como apoyo aunque ustedes la hacen, ustedes tienen que ser el apoyo. Dice que establecer controles de pruebas unitarias e integrales. Es decir, hay que hacer esas pruebas integrales antes de la migración y pruebas integrales después de la migración. ¿A qué se refieren las pruebas integrales? Y casi que de aceptación, las pruebas casi que unitarias e integrales y de aceptación. Entonces, las pruebas unitarias se refieren a que cada método, cada código de cualquier método, de cualquier clase, al azar tienen que validarla después de la migración. Nosotros ya sabemos que antes de la migración esas pruebas unitarias para el asunto de las métricas del software, uno las hace. Incluso si está funcionando es porque el usuario ya hizo la prueba de aceptación. Entonces, si el usuario hizo la prueba de aceptación, significa que la prueba integral, la prueba unitaria está funcionando, o sea que el código de todas las clases están funcionando. Lo que hay que volverla a repetir es después de la migración para ver si si están bien o no, o un rompimiento en la migración. Dice, analizar códigos de programa especialmente para aquellos casos donde se trata de desarrollos propios a fin de verificar la existencia de hardcore. Es decir, cuando se dan estas situaciones, hay mucho, digamos, compañeros de nosotros que van en contra de una de las premisas, de cualquier profesional. O sea, va en contra de la ética, va en contra de la ética, Ustedes ahorita en un año por tardar, ustedes están graduando en un año por tardar, tan pronto reciban su cartón, ustedes tienen que dirigirse al Comnia, piso sexto del edificio Negret, y solicitar la tarjeta profesional. Esa tarjeta profesional es la que sigue el Comnia y donde los usuarios o sus clientes que tú desarrollen soluciones informáticas se pueden quejar si usted no ha dado cumplimiento en la parte financiera, en la parte de requisitos, deshonestidad, mal comportamiento, en cuanto a competencias genéricas, listo, lo que sea. El COMNIA es el ente, es la entidad del gobierno que te va a vigilar después de que vos recibas la tarjeta profesional. Esa tarjeta vaya listando unos 500,000, vayan alistando. Eso vale más o menos, yo creo que actualmente 500,000, con 500,000. Entonces resulta que el hardcore es una mala práctica. Yo conocí un caso específico de un compañero que a él les contaban una cantidad de plata por algo. Pero como él manejaba esa aplicación, ¿correcto? Entonces él entraba al código fuente y excluía su código y entonces no le descontaban. Entonces, quien recibía todos los descuentos de los empleados del ministerio, dijo, no, pero este señor lleva 3 años no, un año me parece, sin pagar esto, ¿qué será? En todo caso, eso llegó a la oficina de mi jefe y mi jefe comenzó a averiguar y era que él había manejado hardcode. Hardcode es que usted coge el código y coloca cualquier valor, pero así, manual, pone su código, un código, por ejemplo, del empleado o su código como funcionario, y si hay que descontarle 200,000, entonces tú colocas 100,000 o 50,000, entonces
estar muy pendientes de ese asunto. Entonces, cuando se hace la migración, entonces, como el código está funcionando, no hay hard code, entonces en el proceso de migración se puede aprovechar esa situación y cambiar el código. Considerar todos los elementos técnicos susceptibles de ser afectados por el proyecto en la conversión. Pues se refiere a que pues tú tengas, número uno, pues que tú conozcas las herramientas con que tú vas a hacer la conversión, que las haya utilizado en otra migración, no hay. Y utilizar la misma metodología. Si es dentro de la misma empresa y ya ha hecho migraciones, pues no hay ningún problema en la transformación y conversión de datos. ¿Listo? Miremos lo siguiente. Ya no hay más sobre este asunto. Miremos. Uy, integración, proceso de... estamos en el proceso de conversión, listo. Miremos la diapositiva, correcto. Entonces dice, la conversión es el proceso de transformación de datos informáticos de una representación concreta a otro, cambiando los bits de un formato a otro, normalmente para lograr la interoperabilidad de aplicaciones o de sistemas diferentes. Entonces aquí tenemos unas conversiones. Pasar, yo me copio esto allí en mi tablerito. Copiar. Ay, Dios mío. Jalemos cualquiera. No guardar. Y digámosle que archivo nuevo. Y peguemos. Y hagámosle un zoom. Listo. Y yo creo que esto lo podemos manejar con ese tamaño. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, un proceso de conversión pues sería nuestra área. Sería nuestra área como ingenieros de sistemas, las famosas migraciones. Tanto de software como de hardware. ¿Listo? Conversión de medios es cuando tú pasas un formato a MP3 para, como lo comprime, entonces la velocidad de transmisión es más rápida, ¿cierto? Conversión de datos, convertir los datos de un formato de archivo a otro. Por ejemplo, esta instrucción en Java, donde él me retorna un entero, es decir, él convierte un carácter, un string, y lo convierte a un entero. Entonces, tiene que darse toda esta instrucción para que ese carácter, ese string, me lo convierta a un entero. Si estamos hablando de informática. Miremos lo siguiente. Proceso de conversión. Miremos otro asunto aquí del proceso de conversión. Copiemos esta y que también nos atañe a nosotros los ingenieros de sistemas. Digámosle que esto es un archivo nuevo y que no guarde esto y que pegue esto. Listo, perfecto. Y apliquémosle la lupa un poquito. Esa lupa sí salió más rara. Esa lupa sí. Me falló esa lupa. Entonces digámosle otra vez que no la pegue. Listo. Y digámosle que nos aplique aquí la lupa. Ya. Que no la deje así. Bueno, yo creo que ustedes conocen esto hace mucho tiempo y también lo he repetido. Miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. Vamos con esta rojita que me gusta más. Listo. Este es el mundo del stakeholder, todo lo que es el azulito, y este es el mundo de ustedes, el dominio de la máquina. Correcto, aquí están ustedes como ingeniero y todo. ¿Qué tenemos acá? Pues un proceso de conversión. Listo. Ustedes como ingeniero de requisitos, ingenieros de requerimientos, listo, que
que tienen relación con el stakeholder, entonces se reúnen con el stakeholder y en este cuadrito ¿cómo se llama? Cuando es común. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Alejandra? La intersección. La intersección, correcto. Entonces la intersección entre este mundo amarillo y este mundo azul la hace alguno de los ingenieros. Entonces aquí se negocia la especificación de requisitos. Aquí se negocia la especificación de requisitos. ¿Qué se hace en esa especificación de requisitos? Pues levantar a través de la IEEE 830 o como tú lo quieras levantar o como lo tenga la empresa o como lo tengan ustedes. Pero normalmente se utiliza el IEEE 830 para levantar ese documento de especificaciones de requisitos. Pero este documento sale de acá en forma consensuada con el stakeholder, es decir, donde salen unos requisitos completos, ¿listo? Y ese documento hace que sirva como base para que el gerente del mundo de la máquina pueda negociar con el gerente, con el stakeholder, porque ya hay un documento, porque él dice que hay 50 requisitos, porque hay 100 requisitos. Obvio que los no funcionales o los ILTs, pues esos tácitamente ahí van incorporados. Entonces, ese manual sale a través de una norma, lo que sea, y ese da poder de negociación. Ese manual donde hay prácticamente una descripción de cada uno de ellos, entonces entra aquí al mundo de la máquina y es transformado ya es transformado en un producto. Y pare de contar, ahí se da el proceso de conversión. Pero cuando llegue este documento aquí al proceso de verificación, pues tiene que haber una validación y tiene que haber una verificación y tiene que haber una licitación, todo ese proceso que ustedes saben hacer. Y entonces ahí es donde yo decía que definir una frontera dentro del mundo del ingeniero de sistema no es que sea fácil, pero tampoco vamos a decir que es muy difícil, como le decía Berta Lanfeld. No, requiere un trabajo, y era lo que yo les decía, que se pueden presentar 4 situaciones cuando ustedes como ingenieros se sienten con el stakeholder, número uno. Es decir, yo les cambio el orden, pero número uno es que los dos desconozcan los requisitos. Sí, parece absurdo, es decir, el tipo quiere algo y tú como ingeniero o como empresa consultora jamás han desarrollado ese sistema de información. Entonces, el tipo está haciendo algo y lo quiere automatizar, no sabes cómo pedir los requisitos. Es como un aprendizaje. Y ingeniero de requisitos, crees que te las sabes todas y crees que de pronto la reunión con ese stakeholder ya le va a dar visos o va a ser sencillo porque de pronto le va a hablar del desarrollo de una aplicación que tú ya has desarrollado. Entonces, si has desarrollado, pues prácticamente tú conoces lo que el tipo desconoce y tú le puedes hacer preguntas, tú le puedes dar una revolcada ahí tremenda, discúlpame la palabra. Pero es que resulta que no conocen, ni vos has tenido experiencia y él está haciendo unas cosas que no sabe cómo pedirlas. Entonces ahí cuando viene un instrumento como la investigación, como la investigación, es averiguar quién tiene algo, como no sé qué, que sí sé cuándo, y trabajar por escenarios. La otra es que cuando tú estés acá, tú desconozcas los requisitos porque no has hecho una aplicación como esa, pero el tipo sí sabe los requisitos. Entonces, listo. Entonces, tú tienes que trabajar instrumentos, por ejemplo, la compilación entrada-salida, o sea, toda la documentación que ellos tengan generada de lo que estén haciendo y tú ir construyendo lo que ellos están haciendo y concluir un requisito y después reunirse con ellos en la empresa del cliente y decirle, bueno, yo lo que veo acá es que el requisito que vos querés es este. Esa es una. La otra es que estando acá, digamos que, yo no sé cuántos llevo ya,
Es decir, que haya desconocimiento o conocimiento de requisitos, y entonces hay encuestas, hay instrumentos que te van a ayudar para que tú lo utilices. Bien. A eso me refiero que esta partecita, y entonces vos tenés que validarlo, verificarlo. Aquí está el trabajo del ingeniero requisito, pues ya viene el trabajo del analista, ya viene el trabajo del desarrollador, ya depende de qué metodología es. Ahora, actualmente no estoy diciendo que las metodologías tradicionales estén out, no, para nada. Todo depende del tipo de empresa. Es decir, ustedes como ingenieros de requisitos, hay muchas cosas a las que tienen que enfrentarse. Y una de las cosas también y que es difícil, es qué es lo que hay que construir. Sí, es decir, lo más difícil, hay cosas difíciles, no voy a decir de que lo más difícil, pero hay unas cosas que lo trancan a uno, es saber qué es lo que va a construir. ¿Por qué? Porque yo les decía ahorita, pues que eso es algo intangible, eso es inimaginable. Entonces, a veces saber exactamente qué es lo que va a construir es muy difícil. Por eso esa planificación que hace independiente de la metodología tradicional o independiente de la metodología ágil, siempre va a fallar, pero no va a ser el rango no va a ser tan amplio. Ahora, qué metodología vas a usar y qué paradigma vas a usar, ¿correcto? Entonces, pues le estoy dando como un repaso de lo que ustedes ya saben. Entonces, ¿qué metodología voy a utilizar? Y después de determinar la metodología que voy a utilizar, ¿qué paradigma voy a utilizar? ¿Correcto? Entonces, los paradigmas normalmente se ajustan a si vos te vas por una metodología tradicional o te vas por una metodología ágil. Los paradigmas están ahí listos. Ellos dicen, bueno, ¿cuál metodología se viene? Pues yo estoy listo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Actualmente los clientes están participando mucho en la construcción de su software, presencial o a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Ellos van a estar ahí. Ahora ellos quieren desarrollos rápidos, entregables rápidos, prototipos que estén funcionando, prototipos ejecutables que estén sobre la marcha. Entonces, se están yendo por las metodologías ágiles y paradigmas de desarrollo rápidos también, como el modelo en espiral, donde él está entregando prototipos rápidos. Cada espiral te está entregando un requisito, una historia de usuario, te está entregando un caso de uso así rapidito. Entonces, es decir, ¿y por qué utilizas una metodología tradicional con un paradigma tal? ¿Y por qué utilizas una metodología ágil con un paradigma tal? Entonces, eso lo da, pues, la naturaleza del proyecto, la descripción del proyecto, las herramientas case que vas a utilizar, y el otro factor es con qué frecuencia me está pidiendo el cliente los entregables. Es decir, me está pidiendo entregables cada 15 días, cada 20 días, y que ese entregable tenga como mínimo dos espirales. Si se van ustedes por el modelo de espiral, pues entonces tienen que utilizar una metodología ágil con una espiral. Pero si un cliente me dice, mira, yo necesito este sistema de información, pero resulta que yo viajo a Europa y regreso en 8 meses, pues, ¿para qué te vas con una metodología ágil? ¿Y para qué te vas? Sí, ¿para qué te vas con una metodología ágil? Pues escoges una metodología tradicional, una tradicional, y te casas con un paradigma evolutivo incremental y listo, pare de contar. Porque el espiral, pues en el espiral normalmente en su quinta etapa, pues está la aceptación del cliente, pero como el cliente no está, entonces el modelo en espiral no te sirve, y así sucesivamente. ¿Correcto, estimados ingenieros? Entonces, miremos aquí qué pasa en la diapositiva. Proceso de conversión. Pues dentro del proceso de conversión, pues obvio, así como la empresa industrial utiliza, digamos, máquinas, robots, pues ustedes también van a utilizar editores de texto, controles de versión,
van a utilizar gestores de proyectos, seguimientos de errores, monitoreos de errores, infraestructura ambiental. Es decir, la idea de que un líder de un proyecto informático es que todas las fases de su metodología y que todas las fases de su paradigma de desarrollo pues estén con herramientas que hay, automáticas y todo. Y ya. Vamos a terminar el proceso de conversión y terminamos ahí. Entonces, todos esos elementos que todos esos elementos de entrada de un sistema de información tienen que ayudar a un propósito tienen que ayudar a un propósito del sistema que tú vas a desarrollar. Esa energía, ¿hacia dónde va esa energía? Pues esa energía va hacia esa parte del proceso de conversión y eso es lo que ayuda a que el sistema te cumpla un objetivo. Miremos lo siguiente. Ahora, en ese proceso de conversión, en esa planta, en esa oficina de informática, en esa oficina de sistemas, pues hay diferentes áreas que te ayudan a que tú entregues un producto final. Entonces está el grupito, están los ingenieros de requisitos, están los ingenieros de análisis, están los testeadores, están los que implementan. Entonces, esos son como subsistemas, son áreas que ayudan a que tú entregues el producto final. Vamos a dejar ahí, muchachos, y seguimos dentro de 8 días con las corrientes de salida y enfoque de salida y terminaríamos ese capítulo. Yo quiero que un grupo, sin elegirlo, un grupo me hable sobre la interfaz hombre-persona y yo le mando la información, el archivito, no es muy grande, para que lo expongan dentro de 8 días. ¿Quién quiere cogerlo? Yo lo mando. Sí, profe, me gustaría participar. Bueno, listo. ¿Tu grupo es qué? ¿El grupo qué? Pues yo supongo con el grupo que vengo trabajando, con Edier, con ¿Qué Anderson. número es? ¿Grupo qué? ¿1? 2. Sí, el grupo 1. Listo. Entonces el grupo 1 va a exponer dentro de 8 días la interfaz persona-ordenador. Es importante ese tema para el asunto de construcción de interfaces. ¿Listo? Entonces yo ahorita termino la clase, hago el proceso del audio y le mando al grupo 1 ese material. No es bien cortico, pero muy interesante. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Entonces, estimados ingenieros, muchas gracias por haber compartido conmigo una parte de la mañanita y feliz día. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, y yo sé que sí, que Él nos lo va a permitir porque nos ama mucho. Un abracito para todos, juiciosos. Bueno, profe, muchas gracias, muy amable. Chao. Hasta luego, que esté muy bien. Chao. Darwin, quedas con un compromiso nomás ya. Sí, profe. De hecho, Bueno. eso le iba a hablar. Ya, ahí le conseguí 1 kilo de langostinos. Listo, perfecto. ¿Cuánto vale? Está en 60. ¡Ay, qué berraquito tan jodido! Listo, perfecto. Vamos a ver si de pronto mañana o pasado mañana me llega el pescado, entonces yo le muestro qué hay y ahí cuadramos el resto. Listo, entonces tú me llamas ¿cuándo? ¿El sábado? De pronto, si me llega el pescado mañana, entonces yo mañana le marco. Listo, perfecto, hágale, Darwin. Hágale, Vale, perfecto. Sí, lo que yo quiero es camarones grandes para Sí. dentro de 8 días darle a cada uno de ustedes un hito para antes de la clase. Vale, profe. Chao, ingenieros, juiciosos. Gracias. Gracias, profe. Bueno, chao, juiciosos. Juiciosos.